Vamos a leer ahí una palabra y vamos a continuar. Y si alguien me puede ayudar con un poquito de agua, también les agradecería, ¿ok? También una de las cosas es que necesitamos ayuda para los niños, ¿ok? Todos los que quieran ayudarnos con los niños, una vez al mes, un domingo al mes, ¿ok? Necesitamos ayuda con los niños. Así que si tú sientes ese llamado, luego al final del culto, te acercas y me lo dices. Y si no sientes ese llamado, luego ya después yo voy a decir quiénes se van a ocupar de los niños. Mira que dice ahí la Biblia en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Y vamos a continuar. Y dice la palabra lo siguiente. Dice en el versículo 7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos, la tierra de Egipto. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es aún más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta preciosa mañana, Señor. Aquí estamos listos para poder, Señor, alimentarnos de tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu preciosa iglesia. Padre, tomamos toda autoridad y declaramos que la voz de las tinieblas, la voz de Satanás es silenciada por el poder en nombre de Jesús. Y querido Padre, proclamamos tu unción, tu gracia y tu favor, Señor, sobre esta casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, querida iglesia, para a la palabra de Dios. Eso, amén. Aleluya. Muy bien, querida iglesia, panal miel. Mira que dice aquí la palabra. Dice la Biblia que Israel va a llegar a Egipto. ¿Sabes? Va a llegar a Egipto por medio de un hombre que se llama José. Ok, vemos como continuamente los siervos de Dios, por ejemplo, Abraham, Isaac, ellos tuvieron que descender a Egipto. Cuando nosotros estudiamos esta palabra Egipto, significa o tipifica, ok, el mundo. Tipifica una vida con muchos dioses, tipifica una vida con... Yo no sé si tú vienes de una familia religiosa, pero yo no. ¿Sabes? La gracia de Dios un día me alcanzó. Y mi familia no temía a Dios, ni siquiera eran de la religión oficial, ¿verdad? No eran católicos, no eran nada religiosos ni creyentes. Pero mira, el Señor dice lo siguiente, que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y tú lees ahí esta palabra Egipto, significa una vida mundana, una vida pagana, una vida lejos de Dios o con muchos dioses, muchos ídolos. ¿Verdad? Antes íbamos al horóscopo a ver qué era lo que nos preparaba, ¿verdad? El futuro. ¿Sabes? Mira que dice el Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú vas a la astronomía, se dieron cuenta que hay signos zodiacales en el cielo. Y sabes que si tú miras bien los signos zodiacales, una de las cosas es que nos está narrando la palabra de Dios. Ahora, no por eso, ¿verdad? Vamos a fijarnos en los signos zodiacales. Pero dice el Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiero decirte algo, dice el apóstol Pedro lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia.
Y hay personas, el otro día hablaba con un hombre que me decía lo siguiente: la Biblia la escribieron hombres. Sí, es verdad, la escribieron hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Porque dice el Señor lo siguiente: la profecía no fue dejada por voluntad humana. O sea, nosotros el día de hoy tenemos la Biblia, no porque haya sido voluntad de un hombre, sino fue voluntad de Dios. Ahora, si tú, por ejemplo, ves una hormiga y empiezas a gritarle a la hormiga: hormiga, cuidado, hormiga, que te vas a caer por un barranco, hormiga, o te estás dirigiendo a un lugar peligroso, y le empiezas a gritar a la hormiga, ¿tú crees que la hormiga te hace caso? ¿Sabes? Lo mismo pasó con Dios. Él se hizo hombre para que podamos entenderle. Porque, ¿sabes? Dios continuamente está hablando al mundo. Jacqueline, ven por favor para acá, ponte aquí adelante. Dios continuamente está hablando al mundo, ¿ok? Mira que dice la palabra de Dios y desde ahora cuando estés aquí te vas a poner aquí y me vas a ayudar, ¿sí? Mira que dice la palabra de Dios. Si puedes abrir en el Epístola de los Hebreos en el capítulo 1. El Epístola de los Hebreos en el Nuevo Testamento en el capítulo 1. Mira que dice ahí la Biblia. Porque Dios continuamente ha estado hablando al ser humano. Pero dice la Epístola de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Mira que dice ahí. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de diferentes maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, dice la Biblia en Filipenses: Dios se despojó de su gloria, se despojó de sus privilegios y se hizo hombre. ¿Sabes que el diablo quiso ser Dios? Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Pero Dios se hizo hombre. Y dice lo siguiente el Evangelio de San Juan en el capítulo 1: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el día de hoy el Señor nos habló, ¿por quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabes, es tal el impacto de Jesús en esta tierra que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Muchos conocen a un Jesucristo histórico, pero sabes, necesitamos conocer a Jesús de una forma personal. Conocer a Jesús como el apóstol Pedro. Mira, Jesús un día está con los discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y empezaron a decir: los hombres dicen que eres un profeta. Los hombres dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó. Los hombres dicen que eres el Che Guevara, que eres un gran revolucionario, que fuiste una persona buena, que fuiste un gurú. Y Jesús, ¿sabes? Dice: a mí no me importa lo que dice la gente. A mí me importa lo que ustedes dicen. Yo, dice Jesús, para ustedes, ¿quién soy? Entonces quedaron ahí pensando. Y de repente Pedro va a decir las siguientes palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús va a decir lo siguiente: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló que yo soy el Hijo de Dios. Porque dice, mira qué dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. La historia nos habla de Jesús. Muchos conocen a un Jesús histórico, pero necesitan tener la revelación de Dios el Padre. Y esta es una de las preguntas que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Me encuentro con la gente y le digo, una de las preguntas que le hago: para ti, ¿quién es Jesús? Y bueno, empiezan, ¿verdad? Jesús es esto, Jesús es el otro. Pero me he encontrado con personas que no van a la iglesia, que a lo mejor nunca leyeron la Biblia y me dicen: Jesús es el Hijo de Dios. Y le digo: bienaventurado eres, fulano, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Señor que está en los cielos te lo reveló. Porque no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, dice el Señor. La palabra nos dice que Ezequiel se encontraba, mira,
600 años antes de Cristo, en la deportación, dice la palabra, Babilonia los había llevado cautivos. Y ahí se encontraba Ezequiel con mucho pueblo. Y de repente, en medio de todo ese pueblo, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia: y de repente empecé a tener visiones de Dios. Dios me empezó a hablar. Mira, Ezequiel alrededor de pueblo o de mucho pueblo, y solamente a él se le abrió el cielo. ¿Tú no te das cuenta, querida iglesia Panalemiel, ahí donde vives o donde estás, mucha gente alrededor de ti que cree en Dios, pero a ti se te abrió el cielo? Amén. ¿Qué privilegio tenemos? Amén. Entonces, dice la Biblia que en el pasado el Señor habló a sus hijos de diferentes maneras, de diferentes formas, pero el día de hoy nos habló por Jesucristo. Y habíamos estado hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Sabes? La Biblia, que es el libro más vendido en el mundo, el libro más traducido a idiomas en el mundo, y el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. Mira, no hay libro como la Biblia. El libro más vendido. El segundo libro es el Quijote. Y el Quijote, una de las características, mira, ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, tráeme cualquier libro religioso, no le llega ni a los pies ni al Quijote de Cervantes. Y el Quijote de Cervantes, una de las características es que tiene más de 12,000 versículos bíblicos. La palabra de Dios que me ha bendecido tanto, la palabra de Dios que dice el Salmo 12, es 7 veces pura. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia empieza a purificarte. Y otra cosa, cuando tú lees la Biblia, no es que tú leas la Biblia, la Biblia empieza a leerte a ti. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, querida iglesia Panalemiel, te conviene todos los días, si tú dices que eres cristiano, leer la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? El otro día nos trajeron rica comida. De Colombia, de Honduras, de Perú, de Ecuador. Faltó el pique macho de Bolivia y el alambre de México. En México, pastor, comen alambre. No, así se llama la comida. Alambre. ¿Verdad? Rico, comimos bien. Pero el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú necesitas alimentar tu espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel va a llegar a Egipto, Éxodo capítulo 1, ya que va a llegar a Egipto por medio de José. ¿Sabes qué había pasado con José? El Señor empezó a hablarle a José. Yo creo que Dios le habló a Rubén, le habló a Isaacar, le habló a Judá, pero no hicieron caso. Y ahí apareció un joven, el penúltimo hijo de Jacob, que se llama José. Y el Señor le empezó a hablar a José en sueños. ¿Sabes? Dios nos habla también por sueños. Dios nos habla de diferentes maneras, pero la base es su palabra, es la Biblia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Ahora, no solamente Dios nos habla por la Biblia, Él nos habla por sueños también. Él nos habla por sentimientos. El Espíritu Santo empieza a poner pensamientos en nuestra mente. Y también nos habla por visiones. Nos habla por señales. Y la única intención de Dios es ayudarte, querida iglesia Panalemiel. ¿Ok? Es la intención de Dios, ayudarnos. Empoderarnos, que tú seas un testimonio vivo aquí en esta tierra. Mira qué dice el epístola de los Romanos, porque la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que tú seas una inspiración para otra persona, para que diga, yo quiero el Dios que Panalemiel tiene. Entonces el Señor le habló a José en sueños. Y yo creo que seguramente les habló a los otros hermanos también, pero no quisieron hacer caso. Entonces el Señor, una de las cosas que va a hacer es que va a usar la maldad de los hermanos para llevar a José a Egipto.
Y ahí dice la Biblia que por causa de la envidia de los hermanos, ellos tomaron a José y lo vendieron a los amalecitas. Dice la Biblia que pasaba una compañía de amalecitas que iba rumbo para Egipto y ahí se llevaron a José. Sabes, José tenía un buen corazón y una de las cosas que la Biblia dice es que él tenía temor de Dios. Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, donde José llegaba, la bendición de Dios llegaba también. Llegó a la casa de Potifar, ahí dice la Biblia que los negocios de Potifar empezaron a prosperar. Y Potifar se dio cuenta y lo puso por su principal administrador de sus bienes. Pero nuevamente se levantó, porque sabes, el diablo siempre se va a levantar, pero le damos las gracias a Dios que lo que el diablo usa para mal, Dios lo usa para bien. Amén. Eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Lo que el diablo usa para mal, Dios lo usa para bendición. Y ahí lo llevaron a José a la cárcel. Porque dice la palabra que en la casa de Potifar, porque yo no comprendo. Potifar era un hombre eunuco. ¿Qué significa un hombre eunuco? Que le habían castrado, ¿ok? En mi país había un humorista que decía miau, ¿verdad? Porque a uno le habían castrado y tenía esposa. Pues imagínate cómo estaba la esposa, desesperada. Y dice que continuamente le decía a José, José, quiero estar contigo. José, y quería llevarlo pues a la cama, ¿verdad? Eso dice la Biblia, ¿ok? Mira, tú cuando lees la Biblia, una de las cosas es que nos va a mostrar que el ser humano es imperfecto, pero que estamos viviendo a un Dios perfecto, ¿ok? O sea, cuando lees la Biblia, en la Biblia no hay nadie especial. El único especial es Dios, es Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Y continuamente dice que ella lo atosigaba a José, hasta que un día lo atrapó en su casa y dice que empezó a forzar con él. Y José, ¿qué hizo? Se puso a orar. José, Señor, por favor, ayúdame en esta tentación que estoy teniendo. Dame la fuerza para... Se puso a orar José. Más adelante me llama la historia que está también un hombre que se llama Moisés, está orando también. Y dice que Dios le dijo, ¿qué haces orando? No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Y José dice que salió corriendo. Mira, cuando viene tentación, lo que tienes que hacer es salir corriendo. Si hay tentación, huye de la tentación. Tú no puedes orar en el momento de la tentación. La Biblia nos da la herramienta. Huye, corre. Si es el ordenador, tira el ordenador. Si el tropiezo es del móvil, apaga el móvil o tira el móvil. No sé. ¿Qué es lo que te está haciendo tropezar, panal de miel? Bueno, la gracia de Dios te va a ayudar. Pero no podemos orar, no podemos ponernos a orar en un momento donde tenemos que correr. José hizo lo correcto. Salió corriendo, pero se le olvidó el saco, o la sudadera, dicen aquí. Entonces ella lo acusó y dijo, mírame, este siervo intentó violarme. Libro de Génesis, ok, y le dijeron, a la cárcel José. Y llegó a la cárcel, ¿sabes? Y José, dentro de él había un líder. Dentro de ti, Panalimel, hay un líder, ok. Y José, donde llegaba, ese carácter que tenía de liderazgo, salía. Y dice el Señor lo siguiente, mira qué dice el Señor. Dice, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande, que sirva. Y las mejores empresas el día de hoy en este mundo son las empresas que mejor sirven a sus clientes, no que mejor se sirven a ellas. ¿Quieres montar un negocio? Sirve bien a tu cliente, atiéndolo bien, sea amable. Todos estamos en ese aprendizaje, ¿verdad? Ahora, llegan aquí las personas nuevas, vamos a tratarlas bien, porque no, las personas no llegan a un cine, no llegan a un restaurante. Que se sientan en familia, que sientan que esto es la casa de Dios, que sientan que somos personas diferentes, que sientan que somos hijos de Dios. Amén. Yo he llegado a iglesias y bonita la alabanza, y un día hablaba con la pastora, estábamos en Lanzarote, digo, estuvo todo bonito, pero si fuese por mí, yo estuviese aquí en Lanzarote, yo no me congregaría en esa iglesia, buscaría otra.
Porque, mira, una de las cosas, quiero decirte algo, panal de miel. Las iglesias crecerán conforme al amor que hay en esa iglesia. ¿Ok? Conforme al amor, conforme a la atención. Y sabes, yo le doy las gracias al Señor cuando iniciamos panal de miel. Yo podía atender a las poquitas ovejitas que había, ¿verdad? Una ovejita nos envió Dios, dos, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Y hace 3 años atrás teníamos la iglesia en la casa de mi madre, y ahí teníamos la iglesia y yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no sé cómo lo vas a hacer, Dios, porque invitamos a la gente y no quiere venir nadie a la iglesia. Bueno, no parecía iglesia, porque no es la iglesia estas 4 paredes. La iglesia eres tú, que eres iglesia panal de miel. Tú eres la iglesia. Y dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y yo decía, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Entonces yo iba a orar y yo sentía que Dios me decía que nos iba a dar un local en el año 2021. Y yo decía, yo siento que Dios me dice que Dios nos va a dar un local. Y pasaban los meses y pasaba el tiempo y nada. Unos abandonaron la iglesia y otros locos me creyeron. Bueno, no me creyeron a mí, creyeron a la palabra. Porque, ¿sabes? Estaban orando porque se abra una iglesia aquí en el pueblo de Guadilla, porque aquí no había iglesia, en este pueblo. En el sector B sí está la otra iglesia, ¿verdad? Manantiales. Entonces yo decía, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, porque la verdad que yo no soy el mejor predicador. Yo no predico como predica mi pastor. Y yo tengo, Señor, temor a hablar en público, porque ha sido una de mis debilidades, hablar en público. Pero mira, Dios se glorifica en la debilidad. Por eso, una de las cosas, ¿ok? Una de las cosas es que yo no puedo decir es por mis palabras bonitas o es por lo guapo que soy, que sí que soy guapo, ¿verdad? O es por la altura que tengo. No, es todo la gracia de Dios. Es el amor que tú, querida iglesia Panal de Miel, tienes por tus hermanos. Entonces, conforme haya amor, se irán salvando las almas, que es el plan y el propósito de Dios, que las almas se salven. Por eso dio Jesús su vida por nosotros, para que personas sean rescatadas del infierno y entren en el reino de Dios. Entonces, querida iglesia Panal de Miel, dice la Biblia que ahí estaba José, llegó a la cárcel José, pero en José había un líder. En José había un líder y ese líder no se podía esconder. Pero este líder era un hombre de servicio, un hombre que servía a su prójimo. Y ahí José, la Biblia nos dice que se va a convertir en el administrador de la cárcel. Mira, donde llegaba José, la bendición de Dios llegaba con él. Por eso no importa, puede ser que tú el día de hoy estés viviendo en un buen lugar, puede ser que estés viviendo el mejor tiempo, o estés viviendo en una casa bonita. Pero a lo mejor te cambian de lugar, no importa el lugar. Lo que importa es a quién tú estás cargando dentro de ti. Mira, una de las cosas que Abraham sabía era quién era él. Y le dijo a Lot lo siguiente, mira Lot, Dios nos ha bendecido mucho. Dios nos ha bendecido mucho. Y ya aquí no cabemos, ¿verdad? Llegamos al primer local. Y una de las cosas que, por favor, ayúdame, sí. Una de las cosas que ocurrió es, llegamos al primer local y decía, sí, yo no sé cómo vas a hacer, cómo va a venir aquí la gente. Estábamos en un segundo, ¿verdad? Pero ahí poco a poco el Señor, gracias Doris, ¿sí? Poco a poco el Señor, mira, fue tocando los corazones. Y se llenó. Y luego por la gracia de Dios pudimos llegar a este lugar. Entonces, una de las cosas que va a pasar con José, es que él donde llegaba, la bendición de Dios llegaba con él. Una de las cosas que va a pasar con Abraham es que Dios va a bendecir tanto a Abraham como a su sobrino Lot, que dice la Biblia que el lugar donde ellos habitaban, dice, ya no podían estar porque era demasiado la bendición. Entonces Abraham toma a Lot y le dice, mira, nuestros pastores se están peleando y no es bueno que estemos en conflicto. Mira, no es bueno que estés en conflicto con tus hermanos, ¿ok? ¿Sabes por qué no es bueno que estés en conflicto con tus hermanos? Porque puede ser que eso cause un mal testimonio para las personas que
que nos ven, porque hay muchas personas que te ven. Dicen, mira, ahí va el cristiano, ¿qué está haciendo? Y la epístola de los Corintios lo dice, ustedes, dice en Corintios lo siguiente, ustedes, dice, tienen conflictos, ¿y por qué no se acercan a un anciano de la iglesia para que se resuelvan esos conflictos y no traen a gente del mundo para que para que el mundo los juzgue? Entonces, está Abraham y Lot, y Abraham le dice, mira Lot, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Lot también era un hombre que creía en Dios. La palabra Lot significa velo, ¿ok? Y dice la Biblia que Lot miró a la izquierda y vio desierto. Y vio a la derecha y vio las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y que estaban verdes. Estaba bonito. Y dijo, ahí, me voy para allá. Quiero decirte, querida iglesia Panal de Miel, uno no se mueve por vista. Porque la fe no es por la vista. ¿Ok? La fe no es por vista, dice la Biblia. ¿Y Lot se movió por fe o se movió por vista? Lot se movió por la vista, por lo que vio lo bonito, vio la muchacha bonita. No, esta, Señor. Pero ¿cómo está el corazón? Ahora, cambiando a la muchacha. Este señor, Romario, mitad ropero, mitad armario, está fuerte, grande. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Verdad? Pero Abraham, él sabía que si él se iba para Sodoma, ahí Dios lo iba a bendecir. Si él se iba al desierto, ahí Dios lo iba a bendecir. Y él le dejó que decidiera algo. Le dijo, escoge tú escoge. ¿Sabes por qué? Le dijo, mira, eso demuestra la soberanía que Abraham tenía. Eso demuestra el carácter que él tenía. Y la confianza en Dios. Y la confianza que tenía en Dios. Dice, escoge tú, Lot. Tú escoge. Pastor, yo quiero hacer esto. Pastor, yo quiero hacer lo otro. Pastor, yo quiero predicar. Abraham no era así. Abraham decía, no, lo que me dejen, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nadie se quiere evangelizar. Pues entonces yo voy a evangelizar. Lo que me dejen. Bienvenida. Entonces, querida iglesia Panal de Miel, no nos movemos por vista, ¿ok? El que tú veas, no, yo cuando tenga mucho dinero, ahí voy a darle a los pobres. ¿Verdad? ¿Cuántas personas dicen, no, yo voy a ayudar a los pobres cuando me gane la lotería? Mentira. Si ahora no los ayudas, menos cuando te gane la lotería. Incluso, mira, hay un porcentaje muy alto, el 95% de las personas que se ganan la lotería, a los 2 años volvieron a la misma condición. A la misma condición de que cuando estaban antes. O sea, estaban pelados, ganaron la lotería y ahora nuevamente están pelados. O sea, ustedes me comprenden, ¿ves? Entonces, no nos movemos por vista. No te muevas por vista. Tienes deudas. Estás debiendo. No tienes dinero. Empieza a declarar la palabra. Y dice, mira qué dice el siervo. Dice, si yo tan solo di la palabra. Tan solo di una palabra. Solo necesitamos una palabra. Una palabra del cielo. Y sabes, la tienes ahí. Ahí tienes la palabra de Dios. Ahora el día de hoy le damos las gracias que nos podemos descargar en el teléfono la palabra de Dios. Una palabra necesitas que te va a bendecir, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar la vida de tu familia, que va a cambiar el destino de tu familia. Una palabra. Tan solo di la palabra. Mira que dice el salmista, envió su palabra y los libró de su ruina. ¿Cuánto estábamos en ruinas antes? Pero una palabra de Dios. Cuando inició el año, Dios nos daba esta palabra, el año de la abundancia. Y yo decía, ¿qué abundancia? Y nada, papá, la cuenta vacía. Voy a comprar orando que por favor haya saldo en la tarjeta. En el nombre de Jesús, Señor, voy a comprar. Llegaba, compraba.
Y luego llegaba a casa y decía, qué raro, digo. Pero si yo sabía que no había dinero. Y cuando abro la cuenta, ahí me habían hecho una transferencia de 200 euros por la mañana. Mira, el problema que tú estás viviendo, estás pasando, ya Dios preparó la solución. Amén. ¿Por qué? Porque eres su hijo, eres su hija. Mira, estaba esta semana con mi niña, 9 meses, la paré, así la paré, no sabe caminar. Y se paró así, ¿verdad? Ya se para así que la... Y digo, camina. No me entiende, ¿verdad? Tiene 9 meses, no te entiende. Y hizo así. Y se iba a dar contra el suelo. ¿Y sabes qué hice? Y le puse la mano. Y no se cayó. Así es tu papá. No dejar que tú te caigas. Amén. Lot se movió por vista. A ver, yo quiero decirte una cosa, querida iglesia Panal. Problemas, has pasado problemas. Mira, aquí estás, sobreviviste. Amén. Ahora, el futuro hay retos, hay dificultades que nos va a tocar atravesar. Yo quiero decirte algo. Si te mantienes cerca de Dios, Dios nos garantiza que nos va a dar la victoria. Amén. ¿Tú crees que nosotros no pasamos pruebas, luchas, tentaciones, dificultades? Claro. Pero lo único que hacemos es confiar en su gracia, no en mis fuerzas, en su gracia. Decirle, Señor, si tú no me ayudas en esta situación, papá, nadie me puede ayudar, solamente tú. Y Abraham dijo, sí, pues tú te vas para allá, yo voy para el desierto. Y ahí en el desierto el Señor empezó a bendecir a Abraham. Mira, la palabra Lot significa velo. Cuando Abraham se separa de Lot, se separó del velo. Mira, hay personas a tu lado que son como un velo. Hasta que Abraham se separó de Lot, le llegó su promesa. Lo que más deseaba, y era, Abraham decía, Señor, no tengo hijo. Y este Damaseno Eliezer se va a quedar con todas las posesiones con las que tú me has bendecido, con toda la riqueza. Y el Señor le dijo, yo te voy a dar un hijo, de aquí a 1 año. Y el Señor le dio a Isaac. Pero le dio a Isaac. Isaac llegó cuando ya se había separado de Lot. Hay personas a tu alrededor que son un velo, no te dejan ver. No te dejan ver lo que Dios tiene para ti y no te dejan avanzar a lo siguiente que Dios tiene para ti. Cuando vivía lejos de Dios, ahí Satanás me enviaba sus emisarios para beber, para drogarme, para hacer cosas malas, para robar. Pero sabes, Dios también te envía personas. Y así como el diablo me envió personas, Dios también me enviaba personas. Me hablaban de Él. Llegaban contratados a evangelizarme. Le doy las gracias que un día un misionero de Perú, ¿hay alguien aquí de Perú? A ver cuántos peruanos hay aquí. Un misionero de Perú vino y hizo una oración por mí. Dice, si te mueres, ¿dónde vas a ir? Y yo le decía, y bueno, digo, yo no soy tan malo. Espero que al cielo, ¿verdad? Tú le preguntas a la gente de fuera, todos se quieren ir al cielo. Todos se quieren ir al cielo. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie quiere irse al infierno. Pero la Biblia dice que porque rechazaron la salvación de Jesús, amaron la maldad, es que irán allí, porque el infierno, querida iglesia Panal, no fue preparado para las personas, sino para Satanás y sus demonios. Pero algunos se van a ir agarrados del pie de Satanás. No quieren soltar a Satanás. Satanás va para allá y ellos van agarrados de la pierna de Satanás. Entonces, mira qué dice el Señor. Dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarle y darle vida eterna. Entonces, querida iglesia Panal, dice la Biblia, ok, que este hombre, José, para ir entrando. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la predicación. Ahora, esto fue introducción. Ahora sí vamos a
Dile al que tienes a tu lado, abróchate el cinturón. Ok, entonces mira, querida iglesia Panal de Miel, la Biblia nos habla de este varón José. Y el Señor empezó a hablarle en sueños a José. Ahora, conforme él se mantuvo fiel a Dios, el Señor le empezó a dar la interpretación de los sueños. Y él sabía descifrar los sueños. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando José se encuentra en Egipto, la Biblia dice que José tenía una copa para adivinar. Así decían en el pasado, adivinar. No, pastor, eso es brujería. Sí, tiene razón, los brujos adivinan, pero la Biblia dice que en el pasado decían así, adivinar, ¿ok? Que era descifrar lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Tenía una copa. ¿Sabes? A cada uno Dios nos habla de diferentes formas. A ti te habla de una forma, a mí me habla de otra forma. Lo importante es que tú empieces a escuchar a Dios. Porque si empiezas a escuchar a Dios, una de las cosas que va a ocurrir es que tu vida va a ser mejor. La Biblia dice que Jesús donde llegaba, ahí la bendición de Dios fluía. El éxito de Jesús era porque escuchaba a Dios. Esto no significa que no hay problemas y dificultades, pero mira qué dice el Señor. Dice que Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, entró al desierto. Y al final la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que le guió a que salga del desierto. En los desiertos, en las pruebas y dificultades, el Espíritu Santo, si tú estás lleno de Él, te va a ayudar en los desiertos. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera. Lo importante, porque sabes, tú eres único, no hay nadie como tú. No hay otro igual a ti. Ahora, ¿cómo uno empieza escuchando la voz de Dios? Yendo a su palabra, la Biblia. Vuelvo a repetir, la palabra profética más segura. Cuando tú vas a la Biblia te empieza a ser sensible para la voz de Dios. Ahora, dice la Biblia, mira qué dice aquí, en el versículo, vamos a continuar, dice, versículo 6. Entonces José murió, llegó todo el pueblo de Israel a Egipto, y ahí el Señor los guardó en Egipto. Y dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron y se multiplicaron y llegaron a ser, ¿qué dice? Poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó, ¿qué dice? De ellos, del pueblo de Israel. Hablaba con un musulmán hace un par de años atrás y decía, no, es que los judíos, hay que acabar con los judíos, porque ellos son inteligentes, porque mira, ellos tienen el control del dinero. Y empezó a hablar cosas buenas de los judíos. Y yo decía, ¿y por qué Dios los hizo así? Y no supo qué decirme. Dice, otro día te contesto, me tengo que ir, se fue. Dice, poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Mira, todo lo que está pasando el día de hoy en Israel, querida iglesia Panal de Miel, es para que tú estés atento y atenta. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cuando vas a las epístolas, Pedro dice que los profetas anhelaban ver para quién se estaba profetizando aquello que estaba saliendo de su boca, aquello que estaban escribiendo. Y Jesús va a decir lo siguiente, dice, ustedes están viendo, dice, cosas que a sus antepasados les hubiese gustado ver. Estamos viendo el día de hoy algo profético en Israel. Cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, prepárense, su redención está cerca. El día de hoy se está preparando la plataforma para que venga el anticristo, dice en la Biblia, el falso Mesías. Porque los judíos, ellos están esperando a su Mesías. San Juan capítulo 1. A los suyos vino el Mesías y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron se les dio autoridad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. El Mesías ya vino. El Mesías está profetizado. El libro de Daniel, al Mesías le van a quitar la vida. Y ellos lo tienen en su Tanaj, en su Torah, y no se les ha abierto los ojos. Están esperando a su Mesías, al falso Mesías. Y la Biblia dice, ok, que el Señor dijo, Israel, ok, no quisiste,
pues me vuelvo a los gentiles. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Se le ha dado la autoridad a la iglesia. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia está jugando el día de hoy. La iglesia está jugando, está llevando a cabo el partido. Desde que Jesús se levantó de los muertos, 10 días, el Señor está 40 días apareciéndoles a sus discípulos, hablándoles acerca del reino. Y después de los 40 días dice que se asciende al cielo. 10 días después, Pentecostés, el Espíritu Santo empodera a Pedro y empieza la predicación, empieza la iglesia a andar. Hasta el día de hoy, la iglesia está jugando el partido el día de hoy la iglesia. Ahora, una de las cosas que la Biblia dice, Mateo capítulo 24, dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Dice, y después vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Después de qué? ¿Cuándo va a venir el fin? No estamos aquí. No. El evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Cuándo será? ¿Cuándo terminará todo? Vuelvo a repetir. Y este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando a todas las naciones se les haya predicado el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué de iglesia? Esto lo dice en Mateo capítulo 24. Quiero decirte que el día de hoy aproximadamente, el evangelio ha llegado a cerca del 50% del planeta. Ay, menos mal, entonces todavía no viene el fin. No. Tenemos que estar preocupados, ¿ok? Porque lo que está diciendo Jesús es que vendrá el fin cuando sea predicado a todas las naciones. Pero eso no significa porque la Biblia dice lo siguiente en Tesalonicenses. Les digo un misterio, querida iglesia. No todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transportados, arrebatados. Y la iglesia viene casi cerca de 2000 años jugando el partido. Yo no sé si tú has visto un partido. ¿Qué ocurre en un partido? A ver, ¿verdad? Hay un partido. Está la iglesia ahora mismo. Están unos jugadores en el banquillo. Yo antes jugaba en un equipo de fútbol. Y cuando me tocaba en el banquillo y ya me tocaba salir, decía, vaya a calentar. Entonces íbamos a calentar ahí. Y luego ya ahora en 5 minutos salen. Estaba, ya quiero salir a jugar. Israel está en el banquillo, ahora mismo. Ellos están en el banquillo. Pero ya nació Israel, 1948 nació. Le dijeron, Israel, ya es el tiempo, empieza a calentar. Vas a entrar Israel nuevamente a escena. Israel está calentando. Y la iglesia está jugando el partido. Y por ahí viene el diablo y te hace una falta. ¡Pah! Te da en la espinilla. Ahí vamos a ver al hermano ahí caído. ¿Qué te pasa, hermano? El diablo me atacó. El diablo te hizo falta. Pero solo es amarilla para Satanás. Todavía no le pueden expulsar. Todavía no se le puede sacar la tarjeta roja. Y ahí, cambio. No, todavía aguantas. Sigue. Y ya nos estamos cansando. Muchos nos estamos cansando porque ya estamos, ¿verdad? Ya llevamos años. Digo, Señor, ya tiempo, por favor. Cambio. Que entre Israel. No, todavía no. Aguanta un poco más. Recién se acaba de terminar el primer tiempo, acaba de iniciar la segunda parte. Entonces la Biblia dice que la iglesia es sacada. Libro de Apocalipsis capítulo 8. Entonces sale la iglesia. Y ahí la Biblia, libro de Apocalipsis capítulo 8 dice, el apóstol Juan está allí y de repente gente de toda tribu, lengua y nación, dice, estaba delante del trono de Dios. Dice, y tenían unas palmeras. Dice, y gritaban y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios y a su Cristo. Dice, y él, dice, mira qué dice, y él, dice, nos ha limpiado por su sangre preciosa. Y el apóstol Juan está teniendo esta visión, porque mira, el apóstol Juan, libro de Apocalipsis, se dice lo siguiente: nadie va a poder comprar ni vender sin que se le ponga una marca en la mano derecha y en la frente. Dice, en tiempos del apóstol Juan eso no era posible. Hoy sí es posible. Hay personas que vienen y me pagan con su reloj, me pagan.
Entonces el apóstol Juan está teniendo esta visión de las tribus y naciones delante del trono de Dios y le preguntan a Juan y dice, ¿quiénes son estos? Y dice, estos acaban de salir de la gran tribulación y han limpiado, dice, sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y entonces empieza el libro de Apocalipsis capítulo 8, se empieza a sellar a los 12,000 sellados de la casa de Israel. Por eso vas al libro de Apocalipsis y a veces no entiende qué son estos sellados que se sella. 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de... Señor, ¿qué es esto? ¿Qué son los 144,000? Que los testigos de Jehová dicen, no, solo se van a salvar 144,000. Mentira de Satanás. ¿Ok? Mentira del diablo. Toman ese texto, lo sacan fuera de contexto sin tomar en cuenta los otros versículos de la Biblia, porque tú no puedes sacar un texto y decir esto significa esto. La misma Biblia se da la explicación. Entonces sale la iglesia entre Israel. Aproximadamente el planeta evangelizado un 50%. Ahora entre Israel, ellos van a ser testigos y... serán testigos los cristianos tibios y fríos, los que dijeron, hoy sirvo a Dios, hoy no sirvo a Dios, hoy voy a la iglesia, un tiempo dejan de ir, se enfría. Porque lo que está pasando el día de hoy, mira, me dice una persona lo siguiente, dice, desde que vino el COVID la cosa se empezó y una cosa y otra cosa. El día de hoy escuchaba una estadística que al 50%, aproximadamente al 50% de la población española le preocupa lo que está ocurriendo en Israel. ¿Por qué les preocupa? ¿Sabes por qué les preocupan? Porque sabe que algo no marcha bien. Porque Dios les está hablando. Entre Israel. Entonces ahí vemos Apocalipsis capítulo 10, los ungidos. Ahí van a empezar a dar testimonios, milagros. Pero ¿sabes? También se van a quedar hay cristianos que se van a quedar aquí. Que Dios quiera, gracias a Dios que para Lemel no se va a quedar aquí, nos vamos a ir con el Señor. Amén. Eso, dale un fuerte aplauso a Dios, pero afírmate, ok, afírmate en Dios, no estés hoy sirvo, mañana. Afírmate. Y mira, es Apocalipsis capítulo 14, la Biblia dice lo siguiente, por favor háblame Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces será predicado este evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. La iglesia aproximadamente evangelizó el 50%. Ahora, Israel, ¿cuánto va a evangelizar? No sabemos cuánto va a evangelizar, pero las personas no van a terminar evangelizando este planeta. Y dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué dice? Un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. Y a toda, ¿qué dice? A toda nación, tribu, lengua y pueblos, y diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar, y a las fuentes de agua. Un ángel va a terminar de completar el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Por eso hay muchos que están diciendo, no, es que todavía el evangelio no se ha predicado en todas las naciones, no. Un ángel va a terminar de hacerlo porque no lo hizo la iglesia. Israel tampoco. Un ángel va a tener que venir y terminar el plan de Dios. Porque dice el Señor lo siguiente, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces dice, mira qué dice la Biblia. Éxodo capítulo 1. No lo busques, María, lo tienes aquí, ¿vale? Para que no te rompas ahí tanto la... Dice, en el versículo más abajo, por favor. Dice, se hicieron, dice, aumentado mucho y se multiplicaron y llegaron a ser, ¿qué? Poderosos en gran manera. Y se llenó la tierra de ellos. Y se levantó sobre ellos Egipto. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, porque si estudiamos el libro de Génesis, José le había caído en gracia a Faraón, claro, le ayudó José, el libro de la tremenda crisis que se venía, ¿cómo no le va a querer? Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Mira, querida iglesia, tú no te sientas menos que nadie. Tú eres un hijo de Dios. Mi hijo tiene un compañero de fútbol
y su compañero, su padre es jugador del Atlético de Madrid, Yo llego ahí, digo, felicidades, le digo, juegas muy bien al fútbol al niño. Entonces ahí empezamos a hablar con la madre. ¿A qué voy con esto, querida iglesia? Que tú no te sientas menos que nadie. El otro día llevaba a un deportista que es muy famoso. Pero bueno, yo no lo conocía mucho. Iba ahí y como que intentaba llamar la atención. Estaba intentando llamar mi atención. Entonces le decía a su hijo, sí, es porque iba a estar aquí en Madrid. Iba a estar en un Fórmula 1. Y era se llama Checo Pérez. Ha sido un, ¿cómo se dice? Un piloto de Fórmula 1, pero de estos que salen que compiten en Red Bull. Yo ni sabía quién era. Me voy a hacer una foto con él. No, mejor tú hazte la foto conmigo. Porque cielo y tierra pasarán. Pero cuando estemos allí, eso pasó. Pero los hijos de Dios, ahí te va a reconocer lo que tú hiciste. Dios te va a honrar y te va a premiar por lo que tú hiciste. Todo lo que está haciendo el mundo, eso. Pues no te sientas menos que nadie, eres un hijo de Dios. Yo antes era muy tímido, yo no sé si te pasa. Ahora intento también luchar con eso, pero donde llego intento ser abierto con la gente. Hola, ¿cómo estás? Intento también ser detallista. Ayer fue tu cumpleaños, felicidades. O le envío un mensaje el día de su cumpleaños. Porque tú no eres menos que Egipto, querida iglesia, para darle miel. El Dios eterno está en ti. Y dice, mira qué dice el libro de Daniel. El libro de Daniel dice que el espíritu que estaba en Daniel, que era el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, y lo veían a Daniel y decían, no, este tiene un espíritu superior. Superior que los brujos, que los chamanes y que los sabios de Babilonia. Y dice, ven acá, Daniel, vas a ser el primer ministro de Babilonia. Entonces, mira, esto se da cuenta el diablo. El diablo sabe y dice, no, esos son más fuertes que mis hijos. Vamos a mentirles. Vamos a decirles que son pobres y así te engañas. Vamos a decirles que están enfermos. Vamos a decirles que no pueden. Vamos a decirles que... Y te engaña el diablo, te miente. Ellos son más numerosos que nosotros, dijo Faraón. Faraón tipifica a Satanás. El diablo sabe eso. Pero el pueblo no lo sabía. Le damos las gracias al Señor, que nos deja su palabra para que sepamos quiénes somos. Para que tú sepas quién eres. Mira que mi pastor decía lo siguiente. Queridos, decía mi pastor. Queridos, todavía ustedes no están viviendo su herencia en Dios. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué es eso, pastor? Pues la vida que Dios te llamó a vivir, una vida de bendición, no una vida de esclavo. Eclesiastés capítulo 10, he visto príncipes que andaban como siervos. Tú eres un príncipe de Dios, no tienes que andar como siervo. Aunque hagas cosas de siervo, porque Jesús las hacía. Mira, Jesús hizo un trabajo de siervos, pero Jesús sabía quién era Él. Y aunque hagamos a veces trabajo de siervos, eso a ti no te quita quién tú eres. Y eso, claro, si te das cuenta, el mundo quiere humillarte con eso. Pero que te resbale su humillación. ¿Cuántas veces han querido humillarme y menospreciarme? Mira, el Señor está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti, iglesia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levante un ejército, dice el salmista, en contra de mí no temerá mi corazón. Solamente yo en ti, Señor, viviré confiado. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y el diablo se va a levantar. Mira, levantó al pueblo de Egipto para atemorizar, para amedrentar, para menospreciar a los hijos de Dios. Y dice, procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. Y entonces peleé contra nosotros. Entonces, versículo 11, pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban
y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Mira, querida iglesia, ¿qué es lo que dice que el diablo hace? Versículo 11. Vamos a ver el versículo 11. Mira qué dice aquí. Dice: entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Así son los demonios. Vienen a oprimirte con duro trabajo para que dejes de servir a Dios. Y ahora dice, mira el trabajo de Satanás. Es que tú construyas para Egipto y no construyas para el reino. Amén. Edificaron para Faraón. Faraón significa Satanás o tipifica al diablo. Y edificaron para Faraón. ¿Quiénes edificaron? Las ciudades de Pitón y Ransés. ¿Quiénes edificaron? Los hijos de Dios. ¿Sabes, querida iglesia? Dios no te llamó para que tú edifiques para Satanás y para el mundo. Dios te llamó para que tú edifiques para el reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Enfócate en el reino. Cuando te empiezas a enfocar en el reino, entonces el reino empieza a trabajar por ti. Pero ¿cuántos están edificándole a Faraón, edificando para el mundo? ¿Y sabes qué ocurre cuando se empieza a edificar para Faraón, para el mundo, cuando empiezas a construir las ciudades de Pitón y Ramsés? Es que tú te desvías del camino. El reino de Dios es como una autopista. El reino de Dios es como una autopista. Y cuando tú empiezas a edificar para Faraón y para el mundo, te sales del camino. Los que conducen me van a entender. Cuando te sales del camino, el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo está en ti, querida iglesia, entonces recalcula nuevamente el GPS, ¿verdad? Cuando te pierdes, entonces el GPS busca la ruta para volverte al camino, para volverte a la autopista. Entonces te sales, pero ¿qué pasa? Te sales y te encuentras con un stop. Ya no vas tan rápido como en la autovía del reino. Te encuentras un cede el paso. Sigues y te encuentras con tráfico. Sigues y está un semáforo. Y no avanzas como tienes que avanzar. Por eso tú te das cuenta que unas personas avanzan más rápidas que otras. ¿Por qué? Porque unos están en la autopista del reino. Están ahí, se enfocaron en el reino, están avanzando. Otros se salieron y están detenidos en un semáforo ahí. Que se abra rápido este semáforo. Bueno, para los que no comprenden, el día de hoy tenemos las lavadoras, ¿verdad? Lavadora, qué bendición antes, ¿verdad? Mi abuelita tiene ahí la piedra todavía, ¿verdad? Abuelita, ¿usted tiene ahí la piedra? Se le tenía que lavar y horas lavando ahí. Salió la lavadora, qué bendición para las mujeres. Meten ahí la ropa. Pero la autopista del reino es como lo siguiente, querida ama de casa y amos de casa que están aquí. Es como imaginas que tú tienes la lavadora y en la lavadora tienes la secadora y en la secadora tienes la plancha. Entonces sale seco y sale todo planchado. Qué bendición. Así es el reino, para que puedas entender si no conduces. Por eso tienes que rápido ir a la autovía del reino. Ok, enfocarte en el reino y lo siguiente vendrá. No te enfoques en construir para el mundo y para Faraón, porque lo único que estás haciendo es tú mismo te frenas. Porque el Espíritu Santo que está en ti te va a guiar nuevamente para el reino. Y tú quieres ir para allá y el Espíritu Santo nuevamente te vuelve a guiar para el reino. Y te quieres salir de Dios y el Espíritu Santo nuevamente te vuelve a traer para Él. Y ya no voy a servir a Dios y luego el Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron con Dios en sus países? Vinieron aquí, se alejaron, se volvieron a acercar, se vuelven a alejar. El Espíritu Santo los vuelve a traer porque tú eres hijo de Dios. Por eso dile al que está a tu lado, rápido a la autopista del reino. Rápido, porque ahí está tu bendición, ahí vas a ir más rápido, querida iglesia. Y Padre, te agradecemos, Señor, en esta preciosa mañana, papá. Gracias por tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre, tu palabra, tu iglesia. Declaramos cosecha, papá. Padre, que esta palabra, papá, en el nombre de Jesús no volverá así, Señor. Y que panal de miel, Señor, se enfoca en tu reino, papá. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia y te agradezco, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Mira, querida iglesia, para